Abra la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4. Dios bendiga a todos los que nos ven por YouTube, por este canal. Es un placer poder llegar hasta sus hogares. De verdad que es una bendición poder predicar la palabra al mundo. Si usted anda aquí por Argentina, aquí puede venir y será bienvenido a este lugar. Amén. En la vida que nos toca vivir en esta tierra, hay tormentas que nos toca pasar. Quiero hablarle de las tormentas porque existe 3 clases de tormentas que uno pasa en la vida. Están las tormentas de Dios, es decir, que Él las provoca. Están las tormentas del hombre, de nosotros mismos, que las provocamos nosotros. Y están las tormentas del diablo, que es cuando nos quiere parar de alguna o de otra manera, se levanta para que nosotros no podamos seguir adelante. Y a veces eso trae frustración a la vida del hombre. Lo tremendo es que en las tormentas, las tormentas nos pueden descolocar cuando no las discernimos, cuando no las entendemos. Y yo quiero hablarle de eso porque debemos de entenderla, porque algunas de ellas lo que causan son destrucción en la vida, o en el matrimonio, o en el trabajo, o en nuestra vivencia con nuestra gente. Claro, hay otras tormentas, como le decía, que Dios permite para que recapacitemos y para que nos corrijamos. Y eso es tremendo cuando Dios provoca esas tormentas. Por eso debemos de tener comunión con el Espíritu Santo para poder discernir qué clase de tormenta estamos pasando. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en desobediencia y también en frustración. Que Dios nos ayude. Yo en mis tormentas siempre le he preguntado a Dios, ¿no? ¿Qué clase de tormenta es esto? Y cuando no la conozco bien, le digo, si es tuyo, Señor, yo en el nombre de Jesús me quedo quieto, callado en el sufrimiento, si es que hay sufrimiento, o en la necesidad, si es que hay necesidad. Y si es del diablo, le digo, en el nombre poderoso de Jesús, sea destruida, debilitada. Eso sí, hay tormentas que podemos llamarlas juicios correctivos para nosotros, o disciplinas para llevarnos al orden o al diseño que Dios nos ha diseñado ya para que nosotros caminemos sobre esas obras que Él ya ha predestinado. ¿Por qué le digo esto? Porque el juicio destructivo ya cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario, y ese ya no es para nosotros, porque ya cayó sobre Él. Entonces, los juicios que habla la Biblia exclusivamente para el creyente no son juicios para destruir, sino son juicios correctivos, juicios para salvar, como un juicio Ananías y Zafira, por ejemplo. No era un juicio para destruir, era un juicio para salvar. O juicios que caen a creyentes que se van antes de tiempo, ¿verdad? Yo diría que el tiempo que un cristiano debería de vivir es hasta los 70 años. Y ahí quizás ya cumplió, ¿no? Y a partir de ahí ya puede partir tranquilo con Dios. Tampoco podemos dejar de decir de que hay también propósitos predestinatorios
para hombres y mujeres que traen una misión nada más y pueden irse a los 30 y pico de años, como lo fue Juan el Bautista, como lo fueron muchos apóstoles que fueron matados, asesinados por el Evangelio de Cristo, y ellos tenían un propósito. También no podemos dejar de decir eso, porque puede ser que alguien por la causa de nuestro Señor Jesucristo sea asesinado y Dios lo permita, porque ya terminó el diseño, el plan que Dios ha determinado sobre esta vida, porque Dios lo tiene todo controlado. Claro, el mundo hoy vive juicios parciales y destructivos antes de que venga el verdadero juicio para ellos, porque el juicio para ellos se acerca. En la gran tribulación será el juicio, ¿verdad?, que vendrá sobre ellos, porque la ira de Dios, ¿verdad?, vendrá y soltará todos los juicios totales que están destinados exclusivamente para esa etapa. Pero primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 al 19 dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, oiga esto, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Wow. Y si el justo, oiga, esto es tremendo, con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Note que aquí hay tres pueblos mencionados: el justo, el impío y el pecador. El justo es aquel que trata de hacer las cosas correctas en Dios, trata de buscarlo, cada día consagrarse, cada día esperar al Señor. El impío, si lo vemos acá, es alguien que ha sido pío, ¿verdad? Es aquel que de alguna manera se desprogramó. Es un cristiano impío, libertino, que cayó, hermano querido, y no se levantó. Por eso es que a mí me llama la atención cuando dice que será del impío y el otro del pecador. Ya es el mundo, ¿verdad? Aquí marca bien la diferencia para que lo entendamos. Por consiguiente, versículo 19: los que sufren conforme a la voluntad de Dios, oiga, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¿Oyó? Quiere decir que hay un sufrimiento conforme, aquí mire, a la voluntad de Dios. Claro, eso no lo entendemos, no lo comprendemos a veces, esa clase de sufrimiento. Pero esto es tremendo y muy difícil de comprenderlo con la cabeza. ¿Por qué? Porque el sufrimiento bajo la voluntad de Dios, que lo que tiene es un efecto purificador para el creyente. Es decir, lo está purificando, lo está, hermano, puliendo cada día. Por eso es que a veces hay cristianos creyentes del Señor que el Señor permite que en el ministerio de la agonía, es decir, antes de que partan, a veces nota usted que muchos sufren mucho, pero es porque Dios está perfeccionando su espíritu, su alma, preparándolo para que llegue directamente al paraíso. Por eso es que muchos antes de esa partida es tremendo. Otros mueren y duermen tranquilamente y parten. En otros Dios está, ¿verdad?, purificándolos cada día. Por eso es muy importante entender las tres clases de tormenta que espiritualmente nos enseña la Biblia. Que eso es lo que le quiero hablar. Por ejemplo, las tormentas de Dios, ¿verdad?,
quiero que toquemos ahí, nos introduzcamos, porque hay tormenta de Dios, como le dije, tormentas del hombre, de nosotros mismos, y tormentas del diablo. Pero las tormentas de Dios son provocadas a veces porque estamos muy acomodados y queremos andar haciendo nuestra propia voluntad. ¿Ha visto aquella gente que ni se sujeta, no le importa, Dios le habla, le dice y no hay modo de que esta persona obedezca al diseño que Dios le trazó? Y el Señor trata de tocarlos y no hay modo, ellos andan en su propia voluntad y hacen como ellos quieren y no hay problema. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. A Jonás Dios lo quería usar para evangelizar Nínive. Ya traía un diseño. Y vamos a ir a Jonás y vamos a estudiar rápidamente, porque le quiero decir, a ver si termino, rápido. Pero Jonás 1:1 dice así y 2. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí, dice el Señor. ¿Oyó? Dios quería usar a Jonás, pero él tenía sus planes, él tenía sus proyectos. Esto es como cuando Dios le habla: hijo, mira, quiero que me sirvas. Pero Señor, yo tengo mis planes, tengo mis proyectos. Es como que yo le hubiera dicho al Señor cuando me habló, cuando me llamó a los 19 años, me llamó, hermano, allá a la obra directamente. Yo bien le hubiera dicho: Señor, pero yo tengo mis planes, tengo mis proyectos. Acabo de pasar de un nivel a otro nivel en un buen trabajo que tengo. Y es un trabajo, y de verdad que tenía un buen trabajo, hermano. Era jefe de una fábrica, imagínense. Quizás ahora a saber qué hubiera pasado. Pero a mí Dios me bendijo en gran manera y acababa de promoverme el Señor en gran manera, ¿verdad? Iba subiendo por niveles. La gente se asombraba que a mi edad, hermano, yo pudiera tener ese gran privilegio de barredor a jefe. Algo sobrenatural. Y entonces yo le he dicho: Señor, pero yo tengo mis proyectos, mira, acá. Pero gracias a Dios no sucedió conmigo eso. Pero Dios quería usar a Jonás, pero él tenía sus planes y proyectos. Mire, versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Oiga, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Oiga, lejos de la presencia del Señor. Es que cuando uno lee a Jonás, la verdad, qué misericordia. Note usted, hermano, Jonás es tipo de aquellos hermanos orgullosos que se resisten a obedecer lo que Dios quiere que hagan. Se resistió. Ellos dicen: yo no tengo llamado para Nínive. Yo no tengo por qué hacer eso. Que lo haga otro. Mire, hermano, eso es lo que estaba diciéndole Jonás, en otras palabras, al Señor: que lo haga otro. Yo ya no, Señor, yo ya no tengo tiempo para eso. Estaba algo enojado Jonás. Siempre nos hemos preguntado: ¿qué le pasó a Jonás con Nínive? ¿Por qué tanto rencor tenía, hermano? ¿Será que tenía una novia ahí que lo había dejado? Y dijo: yo que se muera ahí esa novia, esa mujer que me ha abandonado. O algo haber tenido. Lo más impresionante es que esa actitud desata las tormentas de Dios. Cuando nosotros desobedecemos, hermano, hay tormentas de Dios, pero no para destruirnos. Lo sorprendente es que si tratamos de huir más de la presencia de Dios, la tormenta se acrecentará más. ¿Por qué? Porque estás abortando los planes que Dios tiene contigo.
Hermano, hay momentos difíciles en la vida para los ministros, para los hombres de Dios, para las mujeres de Dios, para un creyente genuino o verdadero. Hay momentos difíciles en donde el diablo le susurra a la mente que a uno le dice: ¿qué vas a hacer? Retírate ya. Y si tú oyes esa voz, tú puedes caer en la desobediencia más grande que puede tener un hombre de Dios. Alguien puede, hermano, decir: no, si con vos el Señor ya no está, con vos el Señor. Hermano, el diablo es malo. Pero tú no debes de oír esas voces, sino oír la voz de Dios y seguir adelante, porque Dios tiene sus planes contigo. Tiene sus planes. Y yo entendí en mi ministerio, lo he entendido hace muchos años atrás, hermano querido. El Señor me hablaba en un pasaje, especialmente en la versión lenguaje actual, Biblia lenguaje actual, cuando a Pablo, ya ve cuánto sufrió Pablo. Y Pablo escribe este pasaje que dice: pobre de mí, dice esa versión, si no predico el evangelio. No se me dijo que lo hiciera. Esto me impactó. Oiga, no se me dijo que lo hiciera. Se me ordenó en el pasado eterno, antes de venir a la tierra. Quiere decir eso, si nos elevamos un poco, se me ordenó que lo hiciera. Por eso es que no se quejaba de las pedradas, no se quejaba de las cárceles, de los menosprecios, de los falsos hermanos, de la falta de comer, de la necesidad. Nunca va a ver usted al apóstol Pablo quejarse por eso, porque él tenía la convicción, como yo como predicador la tengo clara realmente en mi vida. Ese concepto lo tengo claro. A mí no se me dijo que lo hiciera, porque si se me hubiera dicho el Señor, mejor agarro otro trabajo que va a ser más fácil estar atendiendo gente medio rara. No, a mí se me ordenó. Y tengo una orden aquí metida en mi corazón, que entre más, hermano, crece, entre más maduro, me doy cuenta de esa necesidad de predicar la palabra, de esa necesidad de abrir la escritura cada mañana, hermano, pero no por una hora, por horas de estar metido con el Señor. El deleite me quitan eso, me quitarían la vida. Yo creo que si me quitaran eso, yo mejor partir de esta tierra. Es una cosa extraordinaria que uno lo puede ver, y las personas lo pueden ver, los creyentes lo pueden ver cuando oyen la enseñanza. Porque una enseñanza, ¿verdad?, que usted recibe, significa que esta persona, porque ¿dónde? Por sus frutos os conoceréis. ¿Dónde va a haber el fruto de una buena predicación, o de un buen mensaje, o de una buena enseñanza, o de una buena lección? Lo va a ver en el púlpito. Va a ver que esa persona que está ahí de seguro tuvo que capacitarse para poderle dar un buen mensaje. Entonces, los predicadores que han sido llamados verdaderamente y que son verdaderos de Dios, tienen la orden, ya no de un hombre, sino la orden directa en el Espíritu de Dios. O sea, yo no podría jamás dejar de desobedecer eso. No, jamás. Truene, llueva, relampaguee, hermano, pase lo que pase, yo estaré en un púlpito, y si no, estaré en la calle, pero predicando el evangelio. Porque se me ordenó en mi espíritu en un momento de la eternidad, antes de que yo viniera, ¿verdad?, a nacer aquí, a una tierra, o a un lugar, a una ciudad. Porque a los que llamó, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos, hermano, glorificó. Y también dice que hay unos que no nacieron por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Es decir, que hay muchos que vienen ya seleccionados para que hagan el trabajo, porque ya hay una orden.
que no puedes dejar, porque el momento que tú la dejes, el sufrimiento, la tormenta se va a acrecentar, como en el caso acá. ¿Por qué? Porque la actitud que puedas tener tú ante el Señor, el desobedecer esa orden, desata las tormentas de Dios. Lo impresionante es que si tratamos de huir más de la presencia de Dios, la tormenta se acrecenta más. ¿Por qué? Porque estás abortando los planes que Dios tiene contigo. También Jonás es tipo de aquellos que dicen: si me sale la visa a Tarsis, porque si usted nota en el versículo, ya iba para Tarsis el barco. Si me sale la visa, es de Dios. O si me sale este trabajo, aunque no sea de Dios, ellos abortan el servicio. Aunque no sea de Dios. Y dice, aquí ve, me salió, dijo Jonás. Chao, papá, le dijo al Señor. Tranquilo, se fue a Jonás, hermano, pero una paz que tenía. Mire, a Jonás le salió la visa para Tarsis. Allá bien tranquilo, hermano. Y como a Noemí, ¿se acuerda de Noemí? También le salió la visa para Moab. Y ella se fue de Belén, de la casa del pan, donde había pan. Se fue para Moab y con toda su familia, hermano. Y las tormentas, usted sabe, ¿verdad? Perdió su esposo, perdió sus hijos. Y después tuvo que volver, hermano, con juicio correctivo a Belén de nuevo. ¿Por qué no se quedó en Belén si estaba bendecida, pues? ¿Por qué tuvo que irse del lugar de la casa del pan, donde estaba siendo alimentada, en donde tenía? Porque Noemí no se fue sin nada, Noemí tenía. Lo más impactante es el versículo 4 de Jonás 1. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Oiga, el Señor. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Oyó? El Señor provocó la tormenta y paró el barco. Oiga eso. Entonces esto quiere decir que Dios puede parar cualquier cosa. Cualquier cosa, si quiere pararte a ti. Si Él quiere parar a un hijo de Dios, Dios va a hacer cualquier cosa para pararte, para que haga su voluntad, porque ya hay un diseño de parte de Él. Porque aquí estamos hablando de un hombre, de un ministro predestinado, rebelde, insolente. Mire qué tremendo este hijo. Versículo 5 sigue. Y los marineros tuvieron miedo. Mire, un marinero teniendo miedo si está acostumbrado. Claro, pero él sabía que no era normal. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, un montón de idólatras, mire. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado, y esto impacta, y dormía profundamente. Wow. Si usted con los rayos no puede dormir, imagina en medio del mar dormir profundamente. Es que esto es, mire, esto es asombroso ver la vida de este hombre, hermano. Notó, esto nos enseña que Dios a veces, hermano, acá en el versículo 5, perdón. Lo tremendo que veo es que para los marineros no era normal la tormenta. Pero qué bárbaro, aquel estaba allí durmiendo. Mira, hay que dormir profundamente. Quiere decir que se oían los ronquidos, hermano. Lo sorprendente es que los Jonases están durmiendo en medio de la tormenta, aunque ellos saben qué está pasando afuera. Jonás sabía quién había soltado esa tormenta.
Estaba consciente, pero estaba durmiendo allá, hermano. También eso nos muestra algo tremendo, ¿va? Cómo un creyente puede estar confiado plenamente que aunque haya tormenta, aunque haya lo que haya, está Dios en medio del asunto. Versículo 6. El capitán se le acercó y le dijo, le pregunta, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. ¿Oyó? Esto nos enseña que Dios a veces usa a los inconversos para despertarnos. A los impíos, hermano, a veces los usa. A los pecadores a veces los usa para despertarlos. También este versículo nos muestra que no hay otro Dios como nuestro Dios para librarnos. Por eso es que el mundo, el vecino, el familiar no convertido, lo que hace es, ore por mí usted cuando están pasando necesidades, porque ellos saben que tú tienes el Dios verdadero. Ellos saben que tú tienes el verdadero Dios y saben que cuando tú oras pueden suceder cosas. Lo impresionante es que Dios no se va a ir a sentar a su trono hasta que reconozcamos nuestro error. Él no se va a ir a sentar al trono, como dice Oseas, hasta que los Jonases reconozcan su error. Mire Oseas 5:15, eso es para darle información nada más, para que vea. Oseas 5:15 dice, hablando el Señor Dios, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Wow. A veces Dios te lleva ahí y nos lleva ahí para que ahí clamemos. Esto quiere decir que Dios no cesará de mandar la tormenta hasta que sus hijos no reconozcan, hasta que sus hijos reconozcan su rebelión o pecado. No cesará de enviarla. Lo más triste es que muchos, como Jonás, quieren pasar desapercibidos. ¿Usted sabe que Jonás quería pasar desapercibido, hermano? Miremos, Jonás 1:7. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suerte para ver por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte y cayó la suerte justo a Jonás. Oiga, eso que es tremendo, hermano. Justo la moneda cayó para Jonás. Y fíjese que es así. La Biblia dice que Dios es el que cuando se tira la moneda para tirar la suerte, cuando ve en el aire, Dios la voltea para que caiga justo para nosotros, a favor de nosotros. Proverbios, solo para darle la información a Jonás, nada más, y vuelve después ahí. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. ¿Oyó eso? Quiere decir que el Señor decide. Mira, hermano, por eso es que cuando tiraron suerte en Matías y José para suplantar a Judas, dice que el Señor es el que eligió, hermano, quién era el que tenía que tomar el cargo de Judas. La Biblia, el lenguaje actual dice, el hombre propone, pero Dios dispone. ¿Por qué? Porque Él lo tiene todo controlado. Jonás 1:8. Vamos a Jonás de nuevo. Sigamos. Está bueno. Entonces le dijeron, cuando cayó la suerte sobre él, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra
¿Y de qué pueblo eres? Mire, ni siquiera se había identificado, hermano. Jonás estaba en fuga. Y en fuga, en desobediencia, no se puede testificar. No podía testificar. En otras palabras, los marineros no sabían que Jonás era cristiano, porque no se había identificado. Y más, versículo 9 dice: y él respondió, ahí habló, ya no pudo: soy hebreo y temo al Dios de los cielos, que hizo el mar, este que está embravecido, y el que hizo la tierra. Esto quiere decir, yo soy hijo del que hizo todo y el que está provocando esta tormenta. Oiga esto, hermano. Hermano, Jonás tenía la certeza y sabía que Dios había desatado la tormenta. Y sigue, versículo 10 dice: los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. ¿Oyó esto? ¿Notó? Es así. Jonás sabía, pero se resistía a doblegarse ante el Señor. Lo más tenaz es que si los Jonases no se doblegan, la tormenta se acrecenta y Dios hace que se embravezca más. A mí me impacta ese versículo 11, Jonás 1:11. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Ya, hermano, ¿cómo usted ha visto un mar embravecido? Solo en las películas uno lo puede ver, o en los documentales. Es impresionante ver un mar embravecido, hermano. Y Dios hacía que el mar la orden venía: embravecete más, y hermano, me imagino cómo aquello se hacía, hermano. Y Jonás bien tranquilo. Es que eso es lo terrible, hermano. Sí, no había modo, hermano, ni de moverlo. ¿Notó ahí usted? Entonces le dijeron, hermano, ahí versículo 11: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. ¿Sabe por qué, hermano, Dios lo embravecía más? Porque quería que Jonás reconociera su error. Si usted y yo hubiéramos ido, le hubiéramos volado la cabeza ya ratos a Jonás. ¿Acaso no hay otro profeta mejor pues que Jonás? Claro que sí. Pero Dios había dado una orden eterna, que Jonás era el que tenía que ir a Nínive. Pero Jonás se resistía. Ve esos muchachos, hermano, yo tengo unos chiquititos que se ponen a veces así, hermano, hasta que lo llevo al orden. Y así hay cristianos. Mire, versículo 12. Y él les dijo: mire qué tremendo esto, hermano: tomadme y lanzadme al mar, y el mar, wow, qué convicción, se calmará en torno vuestro. Pues yo sé, mire, estaba consciente, que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Notó, esto es impresionante porque está desafiando a Dios en su rebeldía. Él estaba desafiando a Dios. Mire, hermano, y era tan sagaz, yo lo miro así de esa manera, la sagacidad que tenía Jonás, porque yo miro de que Jonás no era tonto. ¿Por qué? Porque aunque sabía que la tormenta era por él, no se quiso suicidar él. Así le echaba la culpa a otro, ¿verdad? No quiso. Yo soy el culpable. ¿Por qué no se tiró él? Dije: me voy a tirar, me voy a suicidar para que esté tranquilo. No,
échenme ustedes, le dijo. De ustedes depende el clavo. Si me echan, a ustedes les van a echar la culpa. Miren qué tremendo. Échenme ustedes. Lo asombroso es que los hombres, al no tener alternativa, porque la tormenta, hermano, los devastaba, le dijeron: perdónanos al Señor, Señor, perdónanos lo que vamos a hacer. Ahí leen el versículo 13, 14, y luego lo echaron. Versículo 15 y 16 dice: tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Oiga, estaba furioso. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y hicieron votos. Wow, oiga eso. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí sí fue terrible para Jonás, hermano. Desde aquí, note usted, Jonás fue lanzado. Pero ¿sabe qué me asombra? Jonás prefirió morir en su rebeldía. Quiere decir que hay hijos que prefieren morir en su rebeldía, y aunque sufran, no dan su brazo a torcer. Porque este lo hizo, porque su rebeldía murió. Después, bueno, la historia ya es otro mensaje, que se lo voy a contar otro día. Lo bueno es que se salvaron estos hombres y conocieron las tormentas de Dios. Ahí dijeron: de verdad Dios es verdadero. Porque cuando cayó al agua y salió el pez de Dios, un cibernético, se lo tragó y dijo: ¡pum! El mar. O sea, cayó. Qué tremendo, ¿no? Bueno, existe otra clase de tormenta. Voy a ir un poco más rápido, que ya el tiempo se me fue. La tormenta del hombre, es decir, las que provocamos nosotros. Lo bueno es que esta clase de tormenta puede pasar rápido si uno recapacita rápido. Pasa que a veces no recapacitamos rápido. Lo triste es que si no recapacitamos, puede terminar uno como Sansón. Sansón es el ejemplo de un hombre que provocó su propia tormenta. Jueces capítulo 16, versículo 15 al 17, le leo rápido, dice así, hablando de Sansón y Dalila. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y lo apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él, le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitará, y seré como cualquier otro hombre. ¿Oyó? Desde aquí Sansón provocó su tormenta y terminó hundido, y vivió fracasado por revelar su secreto que tenía con Dios. Quiere decir que hay secretos que Dios puede tener con sus hijos, con sus siervos. Secretos hermosos que cuando los revelan, y Dios no quiere que los revelen, entonces pierden la bendición de Dios. Porque aquí, en otras palabras, él se quitó la cobertura de Dios deliberadamente. ¿Notó? Deliberadamente. Lo impresionante es que Sansón estaba programado para vivir como vencedor todos los días de su vida. O sea, él iba a ser vencedor todos los días de su vida. Y nosotros estamos programados por Cristo a vivir como vencedores todos los días de nuestra vida. Pero por las tormentas que provocamos nosotros, entonces es cuando puede llegar el fracaso, puede llegar, hermano, el problema.
También podemos decir que las tormentas empeoran en la vida cristiana o en los cristianos o cristianas porque se enamoran de uno que no es del pueblo de Dios. Y eso puede empeorar. Mire versículo 20, leamos. Y ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor, qué terrible hermano, se había apartado de él. Wow. El Señor se había apartado. ¿Por qué? Porque él se había quitado la cobertura que Dios le había dado. Lo triste es el versículo 21, oiga. Los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión como una mujer. Dice otro pasaje paralelo. Notó la tormenta que provocó Sansón. Oiga esto por favor. Apagó su lámpara, hizo perder la visión y hizo que el enemigo lo metiera en una prisión espiritual. En este caso lo podemos ver ahora como figura, ¿no? Lo metió en una prisión. Y más, versículo 25. Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Oye, esto es tremendo, porque esto nos habla que una mala decisión puede provocar una tormenta de burlas y desprecio ante los demás. Lo más alentador que yo miraba es que en Dios se puede recapacitar y puedes ver y puede Dios restituir tu bendición, tu fuerza, tu don, si te arrepientes. Porque aquí dice el versículo 28, Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme de los filisteos por mis dos ojos. Aquí, hermano, ya era tarde para Sansón. Aceptó su error y se dio cuenta que necesitaba regresar a su Dios. Regresó a su Dios. Y lo más bello es que, hermano, Dios se glorificó. Y es lo que le decía a veces. Es tan grande nuestro Dios y tan maravilloso porque hay restitución si nos arrepentimos a tiempo. Incluso, mire, hay un ministerio que se llama el ministerio de la agonía, en donde Dios salva más a través del ministerio de la agonía que en vida. Es decir, antes de que se muera la gente, el ministerio de la agonía es antes de morirse. En los hospitales, en las cárceles, en juicios, en una cama. Hay gente que ahí lo salva Dios. A nuestros padres, a nuestros hermanos que están inconversos. Por eso cuando estén muriendo es bueno que lo visite inmediatamente, hermano. Y ahí llevarlo a Cristo ahí lo salva Dios. Muchos, miles se han salvado así. Como el ladrón de la cruz en el último minuto. Porque no quisieron atender la voz de Dios, ¿verdad? Cuando les predicamos, cuando, hermano, los abordamos y les decimos y les dijimos que Cristo es la vida, ¿verdad? Yo tuve la posibilidad de llevar a mis hermanos, por lo menos a 2 hermanos jóvenes. Murieron jóvenes que no tenían que haber muerto, tenían que estar vivos, más jóvenes que yo. Y Dios se los llevó. Por lo menos me dio la oportunidad de llevarlos a Cristo. Pero se los llevó porque ellos volvieron otra vuelta a caer. Y entonces Dios dijo: no, mejor me los llevo porque si no se pueden perder. Entonces hasta un acto de misericordia es cuando Dios se lleva la gente así. Es un acto de misericordia. Claro,
El mundo no lo entiende, lógicamente. La mente natural tampoco lo comprende, porque la razón no lo puede entender. Pero uno que conoce la Biblia un poco, uno sí puede entender y sabe que es así. Yo sí lo sé, a mí me lo confirmó Dios en mi corazón. Si los dejo, se pierden. Hago un acto de misericordia. Entonces dice uno de plano: Señor, gracias. Por lo menos, aunque le duele a uno porque no los va a volver a ver y platicar con ellos. Pero al mismo tiempo da gracias. Yo digo: gracias, Señor, la verdad, gracias, Padre, por eso. Gracias por tener un acto de misericordia sobre mis dos hermanitos, ¿verdad? Uno de 18 años, el otro 27 años. Imagínense, hermano. Tenían vida. Pero a mí Dios me consoló en Sudamérica, me habló en mi corazón, me mostró y me dijo el por qué. Tranquilo, gracias, Señor, amén. Claro, muchos no lo entienden, muchos no lo comprenden, pero yo sí lo comprendo, hermano. Y la paz en mi corazón es extraordinaria. Entonces, y así he visto morir muchos. Aquí mismo hemos tenido gente que la ha sanado de cáncer. Una joven que la sanó de cáncer, acá, ahí en la oficina. Se recuperó, hermano. Y hasta de SIDA tenía. Se recuperó, se embelleció la joven esta, hermano, y volvió otra vuelta, hermano, a la droga, volvió otra vuelta. Aquí cantaba y hasta la cegó el Señor para poderla, ciega, llegó aquí. La cegó el Señor para poderla tratar. La trató. Pero después, hermano, cuando ya estuvo ya rejuvenecida, dijo: a saber, mejor. Volvió otra vuelta a la droga. Cabal, ¡pum! Ahí se murió. Dios la había sanado, pero quería que estuviera adentro. Entonces fue un acto de misericordia. Gracias a Dios que la familia lo entendió cuando le expliqué. Y era verdad. Porque fue increíble, la sanidad fue increíble, hermano. Así era un esqueleto. De repente empezó a embellecerse y a ponerse, hermano, bien gordita y todo. Empezó a tomar una imagen. Y entonces ella se sintió que podía, ¿verdad?, volver otra vuelta. Le ofrecieron droga y volvió otra vuelta ahí. Ni un mes pasó y murió. Entonces, a veces hay actos de misericordia. Verso 30, sigamos. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Oiga, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Oiga esto, por favor. Esto nos habla de la misericordia de Dios y nos enseña también que si logramos recapacitar nosotros, que no estamos como Sansón, y nos arrepentimos de algún error, la victoria que te viene puede ser mayor, solo es cuestión de tiempo. ¿Oyó? Este recapacitó y Dios le mató más enemigos en ese día que toda la vida que había matado filisteos, hermano. Ahora, aquí hay algo teológico también, algo teológico y espiritual, porque esto nos habla de los que van a ir a morir a la gran tribulación con los pecadores por rebeldes y libertinos y por haber provocado su propia tormenta. Entonces hay gente que va a ir para ahí, y ahí en medio de todos los filisteos, todos los impíos en los juicios, ¿verdad?, de la tribulación, van a morir para ser salvos, porque la tribulación es morir para salvarse, especialmente para los que son hijos de Dios, solo para los salvos. También esta historia de Sansón nos muestra que esta historia de Sansón nos muestra que ese puede ser el costo por unirse en yugo desigual, porque este se unió en yugo desigual, y ese puede ser el costo para un hijo de Dios. Por eso que el Señor desea que sus hijos se unan con yugos iguales. Claro, nosotros ya no podemos detener a nuestros hijos cuando tienen ya 18 años, cuando ya son libres, ya no. Ellos deciden, pero esa decisión, yo siempre se las he dicho a mis hijos, hermano. Esa es tu decisión. Yo eso sí, bien claro, hermano.
No es mi decisión, esa es tu decisión. Si vos querés tomar esa decisión, ese va a ser tu problema. Pero para mí, yo sí sé que no me gusta, es esto, mira. Pero es tu decisión. Si vos querés así, yo ya no puedo detenerte. Cuando eras chiquito, sí, porque te agarraba y de ley tenías que ir, porque ahí sí se le puede aplicar la ley, ir a la iglesia. Pero llega una edad que ya no. Llega una edad en donde nos toca, Señor, orar, ayunar, estar, Padre, ten misericordia, ¿va? Pero ese puede ser el costo. Vivieron muerte. Bueno, la tercera clase de tormenta es la de Satanás. Mire, estas clases de tormentas es tremendo porque tenemos que discernirlas. Porque esta clase de tormenta, cuando uno decide ir a hacer la obra de Dios, a mí me ha pasado muchas veces, para sanar, liberar, hacer campañas o ir a liberar a los cautivos del diablo, ¿ah? Se le levanta Satanás, hermano, y puede agarrar hasta la mujer, a un hermano, a algo, provoca. Incluso yo he oído la voz subiéndome a un colectivo que me ha dicho Satanás, si vas a ese lugar te voy a matar. Recuerdo cuando iba a las montañas allá del Ecuador, hermano, allá con los indios, allá metido hasta adentro, donde había de todo, hermano, en la selva, para arriba. Me decía, si vas ahí te mato, te voy a hacer que te pique una culebra, oye, muchas cosas. Mentiroso, le decía, voy a ir. No importa, más fuerza me daba para ir, hermano. Allá agarraba y vamos para allá. Porque yo sabía que es un mentiroso. Pero Lucas 4 nos muestra eso, porque antes de que Jesús fuera a liberar al endemoniado gadareno, vivió esta tormenta en el desierto. Pero note usted que Dios permite también, ahí en Lucas 4, muy rápido, versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. ¿Notó? La clase de tormenta de Satanás, Dios puede permitirla para pulir al que va a usar. Por eso dice que el Espíritu Santo lo llevó. Entonces esto quiere decir que nadie está exento a esta clase de tormenta. Lo tremendo es que esta clase de tormenta, ¿verdad? Es tremenda porque el Señor, cuando salió de esa tormenta, fue a liberar al gadareno, al endemoniado. Y ahí Satanás, hermano, por permisión de Dios. Versículo 2 y 3 dice así de Lucas 4. Por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Oiga eso. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Notó, esto nos habla de las tormentas al cuerpo. ¿Por qué? Porque tuvo hambre y fue atacado allí, fue atacado a su necesidad. Quiere decir que hay tormentas que van al cuerpo para debilitar. Lo triste es que a veces la necesidad ha hecho fracasar a muchos. Es decir, por un plato de lentejas, muchos han vendido hasta el evangelio tan sagrado. Sí, por una comida, por una ofrenda, han vendido lo más sagrado, que es el evangelio. Y ya han predicado un evangelio, hermano, que realmente no es agradable a Dios. Lo más tremendo es que el diablo le dijo una cosa aceptable a Jesús, porque comer no es pecado. Si dice que tenía hambre, ¿acaso es pecado comer? Es pecado comer, hermano. Si no come, se muere. No es pecado. Entonces quiere decir que aquí hay un punto muy importante. Eso sí, cuando sale bajo la dirección de Satanás, allí es donde es dañino. ¿Me explico? Allí es dañino realmente. Versículo 4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que ahí lo paró. Entonces cuando sale bajo la dirección de Satanás es dañino. ¿Me explico?
Esto nos muestra en el versículo 4 que debemos de esperar el pan de Dios. Debemos de esperar que Dios sea el que supla, porque mire, Dios, yo le pudiera contar, hermano, pero maravillas en estos 30 y pico de años, 35 años desde mi juventud. Le podía contar maravillas de Dios supliendo mis necesidades en todo terreno, pero tocando gente que ni siquiera uno pensaría. Por eso tengamos cuidado nosotros cuidado con el trabajo que nos quite el tiempo de buscar a Dios y de servirle a Dios, aunque sea un día. Tener para decir, Señor, aquí estoy para ti, Padre. ¿Por qué le digo esto? Porque las tormentas del diablo a veces Dios las permite para ver qué hay en nuestro corazón, para ver qué tienes en tu corazón, si en realidad quieres honrarlo, porque Él quiere limpiar el corazón nuestro. Claro, Dios permite esta clase de tormenta con propósito, como a Job. A Job tuvo su tormenta en su cuerpo. Hay muchas. Tuvo su tormenta con su mujer, que en una de las versiones dice, mira, lo vio ahí todo enfermo, tirado, dolorido, y le dice, mira, maldice a Dios y muérete. Vos que eras justo, mira cómo estás ahí. Qué terrible que le diga a su mujer a uno así, ¿verdad? Dice, maldícelo de una vez. Y las tormentas más terribles son las tormentas que pasa en la casa uno, ya sea la mujer o el marido, o con un marido golpeador, o con un marido, hermano, terrible. Son tormentas, o con sus amigos. ¿Cuántas tormentas uno puede pasar con sus amigos? Burlas y tantas cosas. O también te pueden pasar tormentas con tus bienes, con tu economía. Pueden haber tormentas de todo tipo. Incluso, mire, Dios puede permitir una tormenta de enfermedad para que después puedas ver el poder sanador del Señor. Job, por ejemplo. Job, hermano, la grande, los dolores que tenía, que la gente se quedaba, dice que por 7 días se quedaron viéndolo ahí, hermano, no hablaron ni una sola palabra, porque el dolor era tan tenaz. Y Job, hermano, tratado, y ahí a veces Job, hermano, se quedaba exhausto de eso, y como que quería, hermano, discutir con Dios, y en algún momento discutió con Dios en su tormenta, hasta que el día, hermano, de mañana comprendió. Y por eso dijo Job, y se asombra cuando dice, de verdad que antes de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y empezó a arrepentirse Job, dijo, perdóname, Señor, la verdad. Y entonces Dios dijo, bueno, porque note que Dios le permitió a Satanás que lo tocara. Quiero que lo toques en esta tormenta, su cuerpo, le dijo, pero no su espíritu. Ahí sí no te permito. Y vino Satanás y agarró sus huesos, agarró su carne, hermano, Dios mío, que el Señor nos libre esa clase de tormenta. Pero oiga pero luego que pasó la tormenta, Dios le dio el doble de la bendición, pero tuvo que llevarlo a un arrepentimiento. Lo bueno es que las tormentas de Dios y las que Él permite traen paz y salvación después que pasan. No hay cosa más grande que después que pasan las tormentas. Gracias, Señor, pase esto. Porque te trae eso, pues. Uno siente en su corazón
ese tipo de tormentas. No sé si usted las ha vivido, pero yo creo que sí. Son tormentas que a veces tenemos que pasar. Claro, a veces hay que soportarla hasta el último momento. Y es que fíjese que eso es tremendo, porque Dios a veces lo hace de esa manera, pero porque está puliendo, porque está trabajando, porque está madurándote, porque está llevándote a otro nivel. Él está tratando con su vaso para que salga aprobado, hermano, en el último momento. Es que eso es increíble cuando se acuerda de Abraham. Hermano, en el último segundo Abraham con el cuchillo despacito iba para arriba, me imagino. Y cuando dijo, bueno, ya no tengo otra opción, cuando iba hacia abajo, hermano, le agarraron la mano. Le tomaron la mano y le dijeron, de verdad ha sido aprobado, hermano. En el aire. Le agarraron el cuchillo. También como Daniel. Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque quizás, hermanos, los leones recibieron la orden en el aire para que no se lo comieran. La Biblia dice que los leones, hermanos, estaban hambrientos. Al menos eso es lo que podemos deducir, porque después los que echaron a Daniel al foso de los leones, el rey, hermano, dio la orden que los echaran a ellos con toda su familia. Y la Biblia dice claramente que en el aire los devoraron. Imagínense, quiere decir que tenían hambre, hermano. En cambio, para Daniel, de almohada le sirvieron los leones, hermano. Una cama bien pulida. Imagínense qué maravilla. Ya me imagino esa tormenta, ¿no? Saber que vas para abajo y hay leones ahí hambrientos. Y nosotros con una cucaracha gritan las mujeres. Imagina con león. También los 3 hebreos en el horno. Qué tormenta, ¿no? Ahora, yo no sé cuál es su tormenta, pero aquí está el Espíritu Santo para que las discernamos y recapacitemos, o para soportarla, para ser promovido después. Y yo quiero orar. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar, hermano, para que el Señor nos dé discernimiento. Qué tormenta, cuando las tengamos que afrontar, qué tormentas vienen de parte de Dios, qué tormentas son las que provocamos nosotros y cuáles son las tormentas de Satanás. Esas 3 clases de tormenta existen durante toda la vida que estemos en este peregrinaje en la tierra. Pero yo, antes de orar por usted, quisiera orar por los que están ahí viéndonos por este canal de YouTube. Quizás usted está pasando tormentas y nosotros como hombres sabemos que no son muy agradables. Quizás Dios está provocando esa tormenta, las tormentas de Dios, no porque quiere destruirte, sino porque quiere llevarte al orden. Porque Él quiere que salgas de la desobediencia y te acerques a Él. Quiere que vengas y, como eres hijo, la tormenta se puede embravecer más y más si no recapacita. Como Jonás, la tormenta se embravecía más y más. Pero Él tiene un diseño para ti, porque si eres hijo y has caído en las manos de Él y has venido a ser parte de la familia de Él, significa de que Él tiene un plan y quiere llevarte a ese plan, no por tu propia voluntad, sino por la voluntad que Él ya determinó en su sola potestad. No te resistas, ven, reconcíliate, métate con Dios. O quizás estás viviendo una tormenta que tú mismo la provocaste, y eso ha hecho que ahora tú estés como Sansón, sin ojos, sin visión, siendo burla para el mundo, para el diablo mismo.
pero también eso puede terminar si tú reaccionas y vienes al Señor. O quizás es una tormenta del diablo que se levanta y tú te debilitas, te quedas pensando que Dios no está contigo. Y sí, Dios está contigo, porque Él quiere usarte con poder. Pero este día, quizás tú no lo comprendas todavía, pero si recibes a Cristo como tu único y personal Salvador, viene el Espíritu Santo, entra en la vida de uno con sus dones, con su fruto, y empieza a darte discernimiento para que puedas ver las tormentas. Si tú quieres recibir a Cristo, solo tienes que decirle: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme nuevo. Te recibo, quiero ser parte de tu familia. Y quiero que de hoy en adelante me des discernimiento para ver las tormentas que uno tiene que pasar en la vida. Si lo has hecho así, tenlo por seguro que Dios se glorificará. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que está al otro lado del mundo, Señor, o en ciudades, o en provincias, en cualquier lugar que se encuentren tus hijos, Señor. Te pido que te glorifique de una manera en especial, Padre. Primeramente, que perdone los pecados de aquellos que se están arrepintiendo, Señor, y volviendo al orden. Perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones y hazlos nuevos. Aquellos que están reconciliando porque provocaron su tormento, Padre, perdónalos, para que en el nombre de Jesús vuelvan otra vuelta a reubicarse en el campo de batalla. En el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo para la gloria de tu nombre. Amén y amén.